¿Te imaginas visitando las pirámides de Egipto? ¿Tomando el sol en Costa Rica? ¿Viviendo la cultura fascinante de Tailandia? Deja de imaginar. Este verano viaja sin excusas. Hazlo con Ayatravel. Elige tu destino favorito en viajesayatravel.com, reserva tu viaje y comienza a construir recuerdos inolvidables. Ahora con Ayatravel puedes pagar tus viajes a plazos. Viaja donde quieras y paga cómodamente. Infórmate en viajesayatravel.com o llámanos 602 259 028. Siempre nos preguntan que cuál es el secreto de Carmelo Puche. Ángel, precisión al corte. María, profesionalidad en cada servicio. Isa, variedad en todas las gamas. Juan, tradición en nuestros elaborados. Maite, cuidado en cada detalle. Cristina, innovación constante. José, calidad en el proceso. Joaquín, rapidez en la entrega. Isa y Pedro, cercanía con nuestros clientes. Vale, muchas gracias, pasa buen día. A vosotros. Te invitamos a que vengas y lo descubras. De toda confianza, Carmelo Puche. Nuestro invitado de hoy es una de esas personas que, cuando hablan, dicen tanto que es imposible dejar de escucharle. Es yeclano, filólogo hispánico, especialista en cultura sefardí, a la que dedicó su tesis doctoral y varias publicaciones, y profesor de una de las mejores universidades de China, donde llegó después de aprobar una oposición internacional. Fiel defensor de la historia, esa con la que, para bien o para mal, aprendemos. De hecho, conoce muy bien la historia de Yecla, ya que es el autor del libro dedicado al alcalde Pacheco. Hoy, en Más Cerca, Salvador Santa. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pasa por aquí. Genial. Bueno, Salva, qué ganas tenía yo de echar un ratito contigo, porque me han hablado tanto de ti, pero bueno, vamos a empezar por el principio, porque hay una cosa que es curiosa. Tú eres de aquí, de Yecla, ¿no? O sea, autóctono... De pura cepa, sí. De pura cepa. Yeclano. Y bueno, tú empezaste a estudiar, empezaste tus cosas, has estado por mucho mundo, de eso vamos a hablar muchas cosas hoy, pero a mí me gustaría saber sobre todo, bueno, tu infancia, tu adolescencia. ¿La vives aquí en Yecla? Sí, la vivo aquí en Yecla, bueno, como cualquier joven yeclano, pues nada, yo fui al colegio público El Alba. Después del Alba fui al instituto, al Azorín, donde realmente pues, tuve muy buenos profesores. Una de las profesoras, María Martínez del Portal, fue la que me metió el gusanillo filológico, como yo digo. Y bueno, y después pues fui a la Universidad de Murcia y bueno, terminé los estudios, hice el doctorado, me doctoré con una tesis sobre literatura sefardí, literatura en judeo español. Y bueno, y después pues nada, pues ya... ¿Has seguido estudiando? Seguí estudiando, claro, hice bueno, el doctorado, como te he dicho. Literatura sefardí, pero ¿cómo una persona de Yecla? Porque aquí no hay mucha cultura sefardí, ¿no? La cultura sefardí un poco más en otras partes de España. Claro, sí. ¿Y cómo te da por ahí? Pues mira, a mí siempre me llamaba la atención en los libros de lengua, había el tema que era el español en el mundo, entonces siempre aparecía una manchica en Oriente Medio y era en Turquía, en Israel y tal, y ponían comunidades sefardíes.
Y yo me acuerdo que de pequeño le pregunté a un profesor, a un maestro, y me dijo, esos son los descendientes de los judíos que expulsaron, que siguieron conservando el español antiguo. Y entonces me parecía una historia fascinante, realmente lo es. Y bueno, me propuse hacer una tesis doctoral. Y bueno, pues el problema que encontré fue que había poca bibliografía, que en España, sobre todo en aquella época, pues era un tema que todavía no se había puesto de moda, como pasó después. Y bueno, pues lo que hice fue echarme la mochila al hombro, y fue cuando hice mi primer viaje a Israel, muy jovencillo. Cuando llegué a Israel, me acuerdo perfectamente porque me pilló la segunda intifada palestina y me la tragué, pero bien tragada. Madre mía. O sea, ¿con qué edad fue eso? ¿Con qué edad te fuiste para allá? Pues tendría 24, 25 años. Joder, qué valiente. O sea, termina de estudiar, termina de hacer todo eso. Valiente ahora, pero claro, hay otra cosa, vivirlo. Y bueno, y después ya me fui metiendo, fui haciendo publicaciones, publiqué varios libros sobre literatura judía española, me especialicé después en el mundo del Holocausto porque mi director de tesis era un superviviente de Auschwitz, y entonces tengo varias publicaciones, varios libros sobre el Holocausto de los sefardíes, sobre todo libros de testimonios. O sea, que aparte de hacer la tesis de la carrera, de ir a Israel, por eso eres especialista precisamente en literatura sefardí. Sí. Aparte de eso, has escrito libros sobre el asunto. Sí, sobre quizás puede ser Holocausto. Por el problema que te encontraste cuando estuviste haciendo la tesis de que no habían publicado. Sí, también. En parte puede ser por eso. Luego, sobre todo, bueno, yo por ejemplo, yo llego al tema del Holocausto porque mi director de tesis era superviviente de Auschwitz, y yo realmente no lo sé. Bueno, sí lo sabía, pero no le había prestado suficiente atención. La Universidad de Murcia lo invitó, él era de París, Jaime Vidal se fija. La Universidad de Murcia lo invitó a presidir el tribunal de mi tesis, y fui yo a recogerlo al aeropuerto de Alicante, y era el mes de julio, hacía un calor tremendo, y íbamos en el coche, y entonces yo vi que el hombre normal se arremanga, como decimos, se sube la camisa. De la camisa. Y entonces ahí fue cuando yo le vi un número marcado. Y entonces, claro, eso en mí fue una especie de shock. O sea, cuando yo vi el número que este hombre llevaba en el brazo, bueno, y entonces empecé a preguntarle, y entonces, bueno, me di cuenta que realmente el Holocausto de los sefardíes, porque el cine, Hollywood, se ha ocupado mucho del Holocausto de los judíos, pero de los Ashkenazim, los judíos del centro y norte de Europa, pero sin embargo el Holocausto de los sefardíes muy poco. Y entonces, bueno, me puse, y así pues hice varias publicaciones, fui varias veces a Israel, a Polonia, estuve con una beca también en Auschwitz, bueno, y realmente fue una experiencia muy dura, muy difícil. Y para que los espectadores que nos están viendo, bueno, para los espectadores y para mí también, ¿podrías explicarnos brevemente, así por encima, ese holocausto? O sea, ¿qué es lo que ocurrió ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, pues básicamente yo me di cuenta, como te he dicho, de que el holocausto entre los sefardíes es un tema muy poco conocido, incluso en el moderno Estado de Israel. Se presta más atención a los judíos de Polonia, de los países bálticos, de los países del este de Europa, de Rusia, de Ucrania. Y sin embargo el holocausto entre los sefardíes es poco conocido, poco investigado, pero sin embargo el alcance del exterminio fue tremendo, fue terrorífico. El 90% de la población judía de Europa, de la población sefardí, fue exterminada en los campos de exterminio. Me acuerdo el caso de Salónica, en Grecia, que tenía una población de 56.000 sefardíes, le llamaban la Jerusalén de los Balcanes. Y cuando empieza la guerra, llegan los alemanes, hay 56.500, una población censada de 56.500, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, esa población está reducida a 1.200 personas. O
sea, es tremendo. Qué bestialidad. ¿Cómo se hacían barbaridades en aquella época? Ahora también se hacen, pero no tienen nada que ver con las barbaridades que se hacían en aquella época. Sí, porque el holocausto, mira, matanzas, genocidios han habido a lo largo de la historia, pero el holocausto lo que tiene de especial es que es la primera vez que se aplican conceptos industriales a el exterminio de una comunidad, de un pueblo. Entonces, el campo de Auschwitz, por ejemplo, funcionaba como una máquina con un engranaje perfecto. Las cámaras de gas estaban funcionando 24 horas al día con una remoción completa de 1.500 cuerpos cada 15 minutos. O sea, tremendo. ¡Qué barbaridad! Y eso era una maquinaria tremendo. Y investigando el tema de los sefardíes, estuve también en Mauthausen, en los archivos, y entonces fue cuando descubrí la presencia yeclana de los yeclanos en los campos de exterminio. O sea, que había yeclanos y yeclanas allí en los campos de exterminio. Sí, termina la Guerra Civil Española, los republicanos derrotados que salen por Francia, empieza enseguida la Segunda Guerra Mundial y los alemanes los cojan y los deportan a Mauthausen, o sea, con el claro afán de exterminarlo. Era lo que los alemanes llamaban los Roten Spanien, los españoles rojos. Entonces, bueno, era población. ¡Qué barbaridad! Susceptible de. Y yeclanos habían unos 8 o 9, que luego después el ayuntamiento tomó la iniciativa con Juan Miguel Benedito de alcalde, y a propuesta de Encarnación Moreno tomó la iniciativa de hacer lo que es la Plaza del Recuerdo, que podemos ver actualmente en la carretera de Caudete. En conmemoración precisamente a esos yeclanos, que perecieron en los campos de exterminio. Sí, porque además rescaté también los nombres de los murcianos y yo encontré unos 400 y pico murcianos. O sea que... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y bueno, ¿y qué queda de eso? Pues queda muy poco. La memoria histórica se supone que tendría que sacarlo a flote, pero bueno, hay gente todavía que le molesta que se hable de la memoria histórica y bla, 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 y bla, bla, bla. Pero realmente es que no se trata de abrir una herida, se trata de cerrarla para siempre. Y para que una herida se cierre, tiene que cicatrizar bien. Entonces, eso que dicen, no, hay que olvidar, no, hay que olvidar. O sea, hay que aprender de eso. Hay que aprender, hay que estudiarlo y hay que hablar de la guerra civil antes, durante y después. Y no pasa absolutamente nada. Una sociedad adulta, democráticamente madura, no tiene que tener ningún problema. Eso es extremismo, no todo es blanco y negro, también hay cosas que hay que mirar. A mí es que los extremismos nunca me han gustado, Claro, y además me dan mucho miedo, precisamente por las cosas que hemos vivido en años anteriores. Claro, pero bueno. Salva, yo estoy alucinando, o sea, llevo 5 minutos de entrevista y estoy ya flipando con todo lo que tienes que contar. Entonces yo, si te parece, bueno, terminamos de tomar esto, que es como siempre empezamos el más cerca, conociéndote un poco y demás. Yo te voy a preguntar muchas cosas. Yo siempre lo digo, yo soy muy preguntón, tú me vas respondiendo lo que tú quieras. Si ves que hay algo que no me queda que responder, pues tú me lo respondes. La curiosidad es la madre de la ciencia. O sea sí, yo es que soy muy curioso, soy muy preguntón. Claro que sí. Mi madre me lo dice todos los días, la pobre. Todos los días diciéndome, es que tú preguntas mucho, Yo se lo digo a mi estudiante chino, curso que no pregunta, mal curso. O sea que... Eso vamos a hablar también ahora, porque es curioso también lo tuyo. Todos los países donde has estado y todo lo que has recorrido en todo este tiempo. Nos vamos a ir ahora a otro enclave que es muy tú, ahora me explicarás por qué, aunque viendo la primera parte de la entrevista ya lo sabemos, lo podemos imaginar. Y ahora me sigues contando allí, ¿vale? Pues venga, vámonos para allá, vámonos para la Casa de la Cultura y allí seguiremos el más cerca de hoy con Salva. Bueno, Salva, vamos a entrar en la Casa de la Cultura, de una Casa de la Cultura que has elegido tú como uno de los sitios donde vamos a seguir con la entrevista. Cuéntame qué te dice este sitio. Bueno, pues para mí hubo un tiempo que fue casi como mi segunda casa, porque yo me venía a estudiar aquí, los exámenes los preparaba aquí, la tesis doctoral empecé a redactarla aquí. Bueno, todavía no habían los ordenadores portátiles, pero sí que venía a utilizar muchísima bibliografía y la verdad es que, preparar exámenes aquí
pero no ya en la universidad, sino también en el instituto y tal. Entonces, bueno, para mí la Casa Municipal de Cultura siempre un punto de referencia de la cultura que se hace aquí en Yecla. Y luego aparte, pues bueno, he tenido la suerte de colaborar con mi amigo Liborio. Bueno, en Yecla llegamos a hacer creo que al final hicimos unas 7 jornadas, un ciclo de conferencias sobre cultura sefardí, las jornadas sefardíes de Yecla, y las hacíamos aquí. Y bueno, y realmente, o sea, bueno, ya te digo. Yo cuando hemos hablado de que eres especialista en cultura sefardí, no sabía yo que llegaba a este nivel. O sea, 7 jornadas aquí sobre la cultura sefardí. Exactamente. Y venía gente, llegaron a venir los mejores especialistas de temas judaicos en España, y luego grupos de música sefardí también estuvieron aquí. Me acuerdo que estuvo el trío Sefarad, que es muy importante. Presentamos también el libro de Juan José Ruiz Molina, que pertenece al grupo Vino Tinto y que era un buen conocedor de la música sefardí. Y bueno, la verdad es que hicimos muchísimas actividades. Incluso llegamos a hacer una exposición también sobre Israel, sobre la cultura de Israel. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy grata. Ya no seguimos porque bueno, pues yo tomé otros derroteros, otros caminos, pero muchas veces Liborio y yo lo hemos hablado de algún día retomarlo y hacer aunque sea una jornada, sí, esta vez que tú vengas, porque tenemos que recordar que tú estás en China. Ahora luego vamos a explicar cómo has acabado allí. Tú estás en China, llevas 5 años allí por el tema de la pandemia, te has llevado 3 sin poder venir. Y claro, ahora tienes tú que retomar otra vez todo. Ahora ya que estamos ya en la normalidad de nuevo, prácticamente, aunque allí en China está la cosa regular. No, ahora en China está todo muy bien, o sea, desde el 14 de marzo ya empezó a levantarse el confinamiento. ¿El 14 de marzo del 2023? Del 2023, o sea, realmente hace poco. Yo sabía que iba a venir este verano en marzo, abril. Pero hasta marzo hemos estado... bueno, te podría contar anécdotas. Y bueno, y entonces pues sí que me gustaría retomarlo. El problema, claro, es que allí en China ya me he involucrado con la universidad, colaboro también con varias revistas, he publicado un libro allí en China, ahora voy a publicar una obra de teatro y bueno... Vale, o sea, no paras, por Dios, no paras, porque además de los libros que hemos hablado... que pares que me muerto, o sea que... Es tu vidilla, es la vidilla, lo que te da vidilla. Total. Porque además de los libros de los que me has hablado, de cultura sefardí, también has escrito el libro de Yecla, que ahora vamos a hablar de eso porque estoy muy interesado. ¿Qué libros de Yecla que has contado en esos libros y cuántos has escrito? Sí, bueno, pues libros sobre historia de Yecla tengo uno, que es el Juan Pacheco Lozano, un alcalde en la Guerra Civil Española. Y bueno, para mí fue muy importante, sobre todo porque bueno, empecé a estudiar la biografía, y a escribir la biografía de este personaje histórico, y realmente pues yo mismo fui el primer sorprendido de encontrar bueno, una personalidad tan compleja, que tuvo que vivir una etapa tan difícil, tan dura, tan complicada. Y bueno, para mí la verdad es que es un libro al que le tengo muchísimo cariño. ¿Y cómo te dio por escribir sobre precisamente ese alcalde? Sí, pues bueno, yo la primera vez que oí hablar del alcalde Pacheco era lo que me contaba mi abuela, que en paz descanse, mi abuela Pascuala, que me contaba, pues llegó a conocerlo personalmente. Y era una persona que yo, por ejemplo, me sorprendía mucho que oía mucha gente del bando opuesto, de derecha, que hablaban muy bien de él. Y entonces me sorprendía y decidí pues investigar. Tuve la suerte de contar con el apoyo de Amadeo García Pérez, de Editorial Duograph. Bueno, lo conoceréis por... Sí, además Amadeo ha estado con nosotros en la televisión en alguna tertulia. Claro. Que hemos hecho. Y la verdad es que, bueno, pues él me animó, me dijo, pues vamos a hacer una biografía, si te animas para adelante. Y bueno, y tuve la suerte de contar con él. Y bueno, y el libro pues nada, pues se publicó.
se rompió el mantra de que no se puede hablar de la guerra civil, hablamos de la guerra civil y no pasó nada. Tuvo buena acogida el libro. Sí, de hecho se agotó muy pronto y todavía, bueno, encuentro gente por la calle que, oye, voy buscando tu libro, a ver dónde lo puedo encontrar y tal. Y la verdad es que despertó mucho interés. Sí. Bueno, pues, y lo presentamos, hablamos de la guerra civil y al día siguiente amaneció, atardeció y anocheció. O sea, que no pasó nada, ni ocurrió nada, ni hubo absolutamente ningún nada. tipo de problema. Ni hubo una... Eso claro. está bien, es que a veces que los miedos nos tenemos que quitar de esa manera. Claro, sí, la vida continuó y... No, es que aparte que es historia, claro, es la historia de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestra cultura y de nuestra gente, y tenemos que hablar de eso. Sí. Vamos a irnos, vamos a adentrarnos en la Casa de la Cultura y ahora me vas a contar más cosas interesantes sobre tu vida y sobre todo sobre ti y sobre este pueblo y cómo has viajado por todo el mundo. Así que ahora nos lo vas a contar. Vale, muy bien. Bueno, estamos ahora mismo en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Yecla y lo he hecho sentarte aquí en la silla, está alta. Me hace falta un alzado aquí, está la cosa esto complicado, pero bueno. Sí es verdad que te he hecho sentarte aquí porque me has dicho que las conferencias que disteis eran aquí, con lo cual te traerás miles de recuerdos. Sí. Aquí, bueno, aquí hemos dado conferencias, he presentado libros, bueno, 200 cosas, la verdad que... Y cuando tú dabas aquí las conferencias sobre la cultura sefardí y veías aquí la gente que venía a veros y demás, y le veías las caritas, ¿tú qué sentías? Porque es complicado encontrarse gente que le interese ese tipo de... En Yecla, precisamente en Yecla, el éxito que tuvimos es que, bueno, yo me acuerdo que prácticamente se llenaba el auditorio, porque sí que había gente que quería saber, claro, el tema de los judíos, que son muy malos, pues le llamaba mucho la atención a la gente y la verdad es que, bueno, conocer el pasado judío de la España medieval es que es realmente fascinante. Y bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, hablábamos de costumbres judías que perviven hoy, por ejemplo, el cocido. Si tú vas a Israel y te comes un cholent, se llama en hebreo, el cholent es un cocido y es una comida típica de judía. Aquí el chole es un batido de chocolate, sí, que viene en un botellín. Sí, bueno, pues si vas a Israel y pides un cholent, te van a poner un cocido. O sea, y en España es una comida de origen judío, precisamente lleva carne de magro porque los judíos conversos, para demostrar ante la Inquisición que su conversión era sincera, comían carne de cerdo y por eso de ahí viene la costumbre de echarle magro al cocido madrileño. El cocido madrileño se crea en el barrio judío de Madrid, que es el actual, ¿cómo se llama? En Lavapiés. El barrio de Lavapiés era la antigua judería del medieval de Madrid. Y bueno, y muchísimas costumbres judías, bueno, de los apellidos, bueno, de hecho, 1/3 de la población española tiene origen judío. Y bueno, la verdad es que fue muy curioso y el pueblo de Yecla respondió muy bien. O sea, que los viste interesados. Sí. Y eso es importante saberlo. Bueno, corrígeme si me equivoco. La primera carrera, lo primero que estudias, hemos dicho que era filología hispánica. Sí. Vale, a partir de ahí empiezas a estudiar. Tesis, cuéntame la tesis, después de la tesis, ¿qué más has hecho en cuanto a estudios se refiere? Y luego vemos dónde has estado. La tesis doctoral, bueno, la hice sobre cultura sefardí a través de mi director de tesis, que en paz descanse, en Ganedén esté, como dicen los sefardíes. Jaime Vidal se fija, pues bueno, llegó al tema del holocausto, hago publicaciones, a partir de ahí pues contactan conmigo muchas revistas sobre todo revistas judías de Estados Unidos, de Israel, de Polonia, de Italia, de Francia, de Alemania, bueno, de muchos países. Y además bueno, revistas seguramente importantes, ¿no? Sí, revistas más especializadas y bueno, sí, y bastante importantes. Y bueno, y ya pues me proponen conferencias, me invitan a participar en simposios internacionales y bueno, y la verdad que bien, que a partir de ahí pues ya empiezo a moverme y a viajar mucho.
Y bueno, y una vez que estás por ahí, por el mundo, ya eres profesor y empiezas. ¿Cuál fue tu primer destino como profesor? Mi primer destino, además porque me encantó y es una época que yo guardo que tengo mucho cariño, fue en la Universidad de Tartu, en Estonia. Eso fue en el año 1999, la primera vez. Allí me han invitado 3 veces. He estado, en total en Estonia he estado unos 7 meses. Y también fue un viaje fascinante, porque entonces Estonia hacía poco que había obtenido su independencia de la Unión Soviética, o sea, y era un país virgen, era un país desconocido. Yo me acuerdo que mi familia estaba asustada. ¿Dónde te vas a Tartu? Madre mía, a ver, ¿y eso dónde está? ¡Ay, qué miedo! Y bueno, y me sorprendió mucho porque además llegué en pleno mes de invierno, llegué en diciembre y estaba nevado y nunca se me olvidará el paisaje nevado, la nieve, o sea, fue increíble. Un frío del carajo allí. Sí, llegamos a estar a 21 grados bajo cero. Madre mía. Ya era en cuanto... Pero bueno, yo al final descubrí que en el momento bajas de 10 grados bajo cero, lo mismo te da que sean 15, 18, 20, 25. Ya, o sea, te queda... helado, Sí, nunca mejor dicho. Bueno, y a partir de ahí estuviste en muchos más sitios, muchos más países, como profesor. Después también estuve, me invitaron a participar en un simposio en Estados Unidos, en la Universidad de Washington, en Seattle. Y bueno, y allí las comunidades judías de Estados Unidos se enteraron de que iba y digamos que me organizaron una especie de tour. Entonces fui a la Universidad de Washington, en Seattle, después fui a Atlanta, como dicen ellos. Estuve allí en Atlanta, después a Miami, después a Jacksonville, también en Florida, después Carolina del Sur. Bueno, fuimos subiendo por la costa y terminé el periplo en la Universidad de Nueva York. ¿Y ahí qué clases dabas? ¿Qué enseñabas tú ahí? Ahí daba clases de literatura sefardí, literatura, lengua e historia sefardí. Y la verdad es que, pues estuvo bastante bien, porque allí ya encontré un público que también era especialista y la verdad con un nivel muy alto, y claro, pues yo también tuve que subir el nivel. Y bueno, la verdad que fue muy interesante. Y bueno, pues para ir desde Miami hasta Nueva York alquilamos un coche, un amigo mío, un señor judío y yo, David Siman, paz descanse también. Y para mí fue una aventura fascinante. Ahí ya me enamoré de Estados Unidos, porque me di cuenta que los Estados Unidos que percibimos en el cine y la realidad es muy diferente. O sea, y me gustó, Estados Unidos me gustó. Sí, sobre todo Nueva York. A casi todo el mundo que va a Estados Unidos le encanta Estados Unidos y le encanta Nueva York. Aquí no imaginamos Miami, que comen hamburguesas y van al McDonald's y ven. Pero mucho más, claro. Pero es mucho más complejo y es una sociedad muy fascinante donde encuentras lo mejor y encuentras también lo peor. Además en países así está claro que hay de todo. Mucho extremo. Sí. Bueno, ¿y cómo te comunicas con toda esa gente? Pues claro, eso que estás muy preparado. Sí, básicamente a mí los idiomas la verdad es que siempre me han gustado mucho. De pequeño el francés se me daba muy bien, el inglés también. Luego también estuve estudiando alemán y ruso. Y luego en Israel sí que me obligaron a hacer un curso de hebreo y de árabe. Y entonces, con esos idiomas la verdad es que siempre me he defendido bien. Ahora, por ejemplo, el ruso y el alemán estoy mucho tiempo sin utilizarlo, sin hablarlo. De vez en cuando intento leer algo, pero me costaría hablarlo. Lo puedo entender. ¿Y todo autodidáctico o has ido a clases? No, he ido a clases, claro. ¿No? Sí, he ido a clases. Hay mucha gente que aprende idiomas de forma autodidacta, y sobre todo por supervivencia. Sí, lo que pasa es que yo siempre he tenido una ventaja. Mira, por ejemplo, ahora con el chino, yo estuve yendo a clases de chino casi 1 hora al día. Pero la ventaja que tenía era que salía a la calle y lo que había aprendido lo ponía en práctica, lo pongo en práctica. Cuando estaba en Israel y teníamos que hacer el curso de árabe y de hebreo,
igual, salía a la calle y hablaba árabe y hablaba hebreo. Eso te lo hace todo mucho más fácil. Excepto yo que una vez, porque son idiomas muy parecidos. Y una vez a los judíos le hablé en árabe y a los árabes le hablé en hebreo. Bueno, afortunadamente se echaron a reír y no pasó nada. Y entonces, bueno, pues el hecho de estar in situ en el sitio, pues eso te ayuda mucho. Yo, por ejemplo, el chino, por ejemplo, si yo no estoy en China, me hubiera costado horrores. O sea, prácticamente... Es difícil. Yo creo que no es muy difícil. La gramática china realmente no es difícil. Bueno, hay algunas cosas que sí, pero el chino lo más difícil es la pronunciación. Pero más que escribir con los dibujitos que hacen. Sí, bueno, los hanzi, eso se llaman los hanzi. Sí, los caracteres chinos. Los caracteres chinos hay unos 20.000 y pico. Pero bueno, para poder leer la prensa y un libro necesita unos 3.000, que son los 3.000 básicos. Yo ahora voy por el 700, o sea, que aún me queda. Que todavía para leer el periódico todavía te queda. Sí. Pues los titulares los leo y, sí, ¿no? y más o menos los va comprendiendo. Pero bueno, realmente el chino son los tonos. Los tonos es la entonación que tú le das a una sílaba. Porque mira, por ejemplo, la palabra ma tiene 5 tonos. Entonces, si tú dices ma, significa madre. Si tú dices ma, significa caballo. Pero si dices ma, significa pluma. Entonces, según la entonación, pues yo luego estoy hablando con la gente y si entono mal, entonces de pronto veo que se echan a reír. Y digo, a saber qué habré dicho o a saber qué habrá entendido. Eso nos pasa a nosotros aquí en España, claro. Porque muchas veces cuando vamos a un bazar chino o vamos a un restaurante chino, ellos están hablando en chino y hablan tan fuerte, porque luego dicen que los españoles hablan muy fuerte, pero los chinos también hablan muy fuerte, y muy fuerte. Como un idioma, entre comillas, muy agresivo, ¿no? Muy, claro, y dice, uy, ¿cómo nos estará poniendo este hombre? Yo ahora se lo decía a mi hija, digo, cuando vayamos por la calle y luego llega a gritar, no se están peleando. Digo, es que simplemente hablan así, lo hacen así. Pero bueno, lo de los tonos nos pasa también a nosotros con el español. No es lo mismo decir llego que llegó. O sea, cambia mucho. Entonces, pues, lo que pasa es que el chino es, pero mucho más tajante. Bueno, ha dicho 700 caracteres, 3.000 para el periódico. Por lo que veo, tiene allí recorrido para largo en China, te queda mucho. De hecho, vamos, te lo dicen el primer día, para poder dominar bien, como un hablante, más o menos, mínimo 7 años, ¿no? Y ser muy constante. Yo conozco muchos extranjeros. Antes de la pandemia, en Hangzhou, la ciudad donde yo estoy, había muchos extranjeros. Y después de la pandemia nos hemos quedado pues 3 gatos. Españoles éramos 40, ahora somos 19, 20. Pero ¿y os reunís los españoles? O sea, nos reunimos cuando hay un partido de la selección. Sí, lo que pasa es que, claro, a lo mejor juegan a las 3, a las 4 de la madrugada. Y en España se dan las 7, las 8 de la tarde. Pero sí que hemos hecho alguna quedada y tal. Pero bueno, lo que pasa es que es muy difícil porque Hangzhou es una ciudad de 10 millones de habitantes, es una ciudad mediana y tiene 10 millones de habitantes. ¡Qué barbaridad! Entonces, pues cada uno vive en un sitio y yo, bueno, los extranjeros viven en un barrio, pero yo, por ejemplo, cuando la universidad me dijo te vamos a alojar con los extranjeros, yo les dije que no, que yo me quería ir a un barrio chino y de hecho yo vivo en un barrio chino tradicional, o sea, todos mis vecinos son chinos. Y al principio, bueno, yo era allí como un extraterrestre. O sea, me decían, este está tonto, se podía ir a los barrios de lujo allí con todos los extranjeros y se viene aquí. Pero claro, era una forma también de obligarme a hablar chino. Claro, para que todo sea más fluido. Me voy a ir a hablar inglés en un barrio de estos, no, me voy a hablar con chino y tengo a mis vecinos chinos. Y ahora mi hija le ha hecho mucha gracia porque se ha hecho amiga del hombre de la fruta. O sea, es un barrio donde nos conocemos todos y entonces ellos me llaman a mí el Sipaniarran, el español. Y bueno, y la verdad es que estoy muy contento.
Bueno, porque tú has llegado allí para que la gente un poco hile todo lo que hemos hablado, ¿no? Después de haber estado en todos los países que hemos hablado antes, llegas a China porque apruebas unas oposiciones de la Universidad Internacional y te vas a China y allí nos has contado un poco tu vida en China, pero además te dedicas a dar clases de cultura hispánica. Sí, de cultura sefardí he propuesto un curso para un curso de máster, pero bueno, está pendiente de aprobación, pero no creo que haya... ¿Y tus alumnos son todos chinos? Claro. Sí, bueno, son todos chinos y también de países del entorno. Tengo estudiantes chinos, la mayoría, japoneses, coreanos, malayos, un tailandés y luego una chica camboyana. O sea, de países de la zona. Además, me has dicho que estás muy contento, te has hecho un poco también allí a la cultura, sí, ¿no? Porque del sitio, yo, ¿no? Claro, yo me fui con la idea, digo, bueno, pues me vengo, estoy un año, cojo experiencia y ya me vengo para Europa. Pero realmente es que me ha gustado, me ha atrapado tanto la cultura y el carácter chino, que es que al final ya me han hecho fijo y es que me quedo allí. Estoy para siempre, cómodo, hasta que te jubiles. Bien, sí. ¿No tienes pensado cambiar de sitio ni...? No, si una pila funciona no hay por qué cambiarla. Entonces, bueno. Sí, es verdad, eso sí es verdad. Entonces estoy bien allí y bueno, lo de la pandemia sí que ha sido duro, ha sido difícil, pero ya te digo, los confinamientos, es que ya te digo, cuando veo aquí gente quejarse de los confinamientos, digo, madre mía, Dios. ¿Y no echas de menos tu tierra, Salva? ¿No echas de menos Yecla, no echas de menos España? No sé, la tortilla de patata, echo el de jamón. echo de menos la familia, claro. Pues mi hija, mis padres, mis hermanos, claro. Pero lo que es Yecla... No. La tierra no. ¿Y la tortilla de patata? Tampoco. ¿Te la haces allí? Tampoco, es que la gastronomía china es tan rica y... ¿Sí? Pues, claro. Y para que tú veas, los españoles estamos todo el día alardeando de que tenemos la mejor gastronomía del mundo. Sí, la gastronomía española es muy buena. Allí hay restaurantes españoles... Sí, como aquí el restaurante chino. Sí, o sea que de español tiene el nombre, pero bueno. Pero bueno, sí, no sé. Si me apetece una tortilla de patata también me la puedo hacer. Te la puedes hacer. Y ahora una pregunta, ya que fuera de lo que estamos hablando, pero que tiene mucho que ver, que es una curiosidad mía importante. ¿Allí también hay arroz tres delicias? ¿O no? Hay arroz tres delicias. ¿O eso delicias. se lo han inventado aquí esta gente para hacernos ver? No, mira, eso? la comida de los restaurantes chinos en España es comida china, pero adaptada al gusto español. La comida china va a reconocer muy pocas cosas. De hecho, si tú allí preguntas un rollito de primavera, un arroz tres delicias, te dicen ¿qué? O sea, la mayoría no saben lo que es. El arroz tres delicias es lo que allí se llama el arroz cantonés, el arroz de Guangzhou Mi Fa. Y bueno, y está adaptada al gusto español. Pero realmente el arroz allí es que es como el pan aquí, es un acompañamiento. O sea, tú realmente no pides un plato de arroz, tú pides carne, pescado, lo que sea, y el arroz es el acompañamiento, es como el pan aquí. Bueno, ¿y qué vemos, qué proyectos de futuro tenemos ahora mismo en mente? ¿En qué estás trabajando? Pues mira, estoy trabajando en una novela para publicarla aquí en España. Una novela en español, ¿no? Sí, con mi amigo Claudio Cerdán. Luego también tengo otro proyecto con la Casa de Cultura de aquí, de unas conferencias que di sobre la guerra civil en Yecla. Y luego en China, pues bueno, además de las clases, estoy dirigiendo varias tesis de fin de estudio, varias tesinas universitarias. Tengo una obra literaria, una obra de teatro, que se llama El fabuloso viaje de Don Quijote de la Mancha a China, que empezó como un juego. ¡Qué bueno eso! Con los estudiantes, sí, porque uno de los temas que yo llevo son las traducciones del Quijote al chino. Y entonces con los estudiantes ellos hacen una especie de, sobre todo cuando llega la feria la fiesta de Año Nuevo. Pero el Año Nuevo chino, ¿no? El Año Nuevo chino. Chino, sí, el Xinian Kuala.
Y entonces hacen, pues, bueno, como hacen aquí en los colegios, hacen festivales, hacen obras de teatro, canciones, música, lo hacen los estudiantes. Y entonces con un grupo de estudiantes preparamos una obra de teatro que yo le escribí de un chino que se lee el Quijote y le pasa lo mismo que a Don Quijote, que se vuelve loco y él piensa que es Don Quijote. Pero todo esto en un ambiente y un contexto chino. Y entonces la verdad que al resto de profesores les gustó mucho, se rieron mucho, por una obra cómica, claro. Y entonces mi jefa me dijo, oye, pues, ¿por qué no lo trabajan más el texto, lo desarrollan más y lo publicamos? Y bueno, y estoy en ello. O sea, que no te aburre. No, aburrirme no. Y cuando me aburro me pongo a estudiar chino y se te pasa el tiempo, pero no veas. O sea, que es que encima te gusta. Sí, me gusta. Te gusta indagar, te gusta estudiar, sí. y te gusta la vida que llevas, que eso es importante. La verdad es que sí. Eso es de una persona afortunada. Sí, es muy gratificante. Y los estudiantes chinos es que, bueno, la mentalidad no es nada parecida a la española. Aquí yo veo la juventud española, a ver, Dios me libre de juzgar, pero la mentalidad china, los estudiantes chinos, es todo trabajo, sacrificio, mucho esfuerzo. O sea, para llegar allí a la universidad es dificilísimo, tienen que estudiar muchísimo. Y ellos, los estudiantes, su vida es sacrificio, estudiar y vamos. Las mentalidades de aquí de España son muy totalmente diferentes. Sí. Totalmente diferentes. Bueno, yo estoy muy gusto contigo, pero tenemos que ir un poco terminando. Claro. Y a mí sí me gustaría, una cosa que tengo clara desde el principio, es que lo más probable, o sea, segurísimo, que habrá algún chaval, alguien que nos esté viendo, que tenga también en mente pues salir del país, viajar, hacer o estar mismo intentando hacer una tesis o viendo de qué voy a hacer la tesis. ¿Tú qué consejo le darías a esa gente con ese ímpetu y con esas ganas de ser una persona grande como tú, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Mira, ¿tú le dirías que se echaran para adelante o le dirías que se conformaran con lo primero que cogieran? De hecho, mira, mi universidad es la tercera universidad de China, la tercera universidad en importancia. Es la universidad, en el ranking de universidades mundial, está la número 46. La primera española está a la 300 y pico, está en la número 46. Y yo veo que hay muchos estudiantes, muchos latinoamericanos. Hay argentinos, mexicanos, bolivianos, chilenos, bueno, estudiantes africanos hay, Y a mí me llama la atención que no hay españoles ninguno, no hay ninguno. Y entonces sí que me gustaría, que la gente tome interés en la cultura china, que les puede parecer muy distante, muy exótica, muy lejana, pero es que realmente es muy fascinante. Y sobre todo sí que aconsejaría que estudien chino, que no le tengan miedo al chino, porque en Estados Unidos hay estudiantes rusos, europeos, hay rusos, alemanes, ingleses, norteamericanos, hay así en mi universidad. Y están estudiando chino y si ellos pueden, los españoles también. Pero claro, yo sé que impone mucho y lo primero que uno piensa, lo que me faltaba a mí, ponerme a estudiar chino ahora. Entonces, pero bueno, que le pierdan el miedo. ¿Tú crees que le abre puertas a eso a una persona, el saber chino? Sí, le abre muchísimo. Ten en cuenta que estamos ante el primer idioma del mundo. O sea, que si sumamos los hablantes de español, que es la segunda lengua, y los hablantes de inglés, hablo de nativo, que es la tercera lengua, todavía faltan 400 millones más para poder alcanzar a los chinos. Y luego que, yo lo veo, hacer la prueba, ve al aeropuerto de Madrid-Baraja y ya te encuentras todo en inglés, en ruso y en chino. Joder, y hay que perderle el miedo y ya está. Bueno, mañana regresas a China, ¿no? ¿Mañana o la semana que viene? Mañana. Jueves. Sí. Regresas a China, ya has visto a la familia, has visto a tu hija, has estado en tu pueblo, aunque bueno,
este verano te llevaste a tu hija allí a China para Sí, que conociera un la poco llevé dónde a vive su China, padre. Claro. Sí, no solo, bueno, realmente yo lo que quería era no solo que viera, que conociera dónde trabaja y dónde vive su padre y tal, sino también, bueno, pues que saliera de Yecla, de España, que esa cabecita todavía muy joven, que haga, que vea que hay un mundo lleno de posibilidades y que la vida es fascinante y que el trabajo, el esfuerzo, que todo tiene su recompensa y que vale la pena. Y bueno, y yo lo que quería es que esa mentalidad se le abriera, y yo creo que para ella ha sido muy importante, va a marcar un antes y un después en su vida, y afortunadamente su madre y yo, pues bueno, o sea, lo teníamos muy claro, esto le va a sentar muy bien. Y yo creo que sí, así. Abrir la mente siempre es súper importante. Sí, sí. Y para ejemplo lo que hablábamos antes de la guerra civil, que era un tema tabú, y que se habló de la guerra civil y no pasó nada. Eso también es abrir la mente. Nada, claro, eso también es abrir la mente. Sí, y entonces, bueno, lo que queríamos era eso, que descubriera el mundo, una forma de descubrir la vida también. Eso es importante. En realidad vivimos muy poco tiempo y hay que disfrutarlo. Claro, hay que disfrutarlo y ver y observar y estudiar y conocer. Bueno, hay gente que también se conforma con eso, ¿eh? Sí, bueno, claro, sí. Hay gente que también es feliz con eso, pero yo creo que porque no han probado lo otro. Claro, yo creo que es porque no han probado el ver el mundo y el viajar y el conocer todos los sitios fascinantes que hay por el mundo. Claro. Pues Salva, ha sido todo un placer esta charla contigo. Tenía muchas ganas porque me han hablado muchísimo de ti, muchísimo, y he aprendido mucho en estas charlas. Yo solamente te voy a pedir un favor, que cuando vuelvas a Yecla vayas a hacer una conferencia. Yo quiero saber más del tema sefardí, porque además yo soy muy fan desde que en el instituto estudiaba cultura clásica, o sea que fíjate tú, hace años ya. Que yo creo que yo empecé a leer y a escribir con el Miau, con el libro que era Miau. Claro. Con eso empecé yo, o sea que y cuando empezamos con cultura clásica, empezamos con el renacentismo, después con el tema de cultura del arte, que también tenemos otra asignatura que era cultura del arte, creo que se llamaba o algo así. Sí. Estuvimos viendo todo eso, hicimos un viaje, si no recuerdo mal, creo que fue al Escorial, bueno, por Madrid. Y uno de los profesores que teníamos, que era el que nos daba historia, me enseñó la música sefardí. Claro, desde entonces soy un fan auténtico de la música sefardí. Además tengo discos, o sea, compas y CDs originales de grupos que han hecho esas grabaciones. Pues Salva, 1.000.000 de gracias. Te hemos conocido un poquito mejor, te hemos conocido mucho mejor, y sobre todo tenía muchas ganas de hablar contigo por eso, porque tenía ganas de cultura, de que la gente se entere un poquito de que la cultura en innumerables ocasiones es súper importante. Bueno, siempre es importante, pero sobre todo hacerla a través de la televisión, y además con una persona tan importante como Salva, que es un yeclano por el mundo, si lo podemos decir, aunque ahora es un yeclano chino, pero antes ha sido un yeclano por todo el mundo, y que sepan ustedes que las metas nunca nos las tenemos que poner nosotros mismos. O sea, las metas las tenemos que poner nosotros mismos. Nadie nos puede poner metas, y tenemos que conseguir nuestros sueños, nuestras cosas, y conocer el mundo. Ya os lo ha dicho Salva, abrir las mentes y recorreros todo el mundo. Hasta aquí el Más Cerca de hoy. Salva, 1.000.000 de gracias de corazón. Pues nada, gracias a vosotros, por atendernos. y que sepáis que sigo cosas de Yecla por vuestro canal de YouTube. Pues bien, eso está bien. Además, mira, si os dais cuenta, mido lo mismo de pie que sentado. Pues está hablando con Salva, mira, ¿ves? Y ahora me levanto y estoy igual, o sea que soy de las pocas personas que miden lo mismo de pie que sentado. Muchas gracias, Salva, y muchas gracias a los espectadores. Hasta aquí el Más Cerca de hoy, y nos volvemos a ver en otro de nuestros programas. Muchas gracias.